el gobierno en el proyecto de presupuesto incluyó un incremento salarial a los asalariados del sector público del 0,9%. Entonces le preguntaron al gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, que con buen sentido dijo que no le parecía correcto que se aumentara el salario de los funcionarios de manera generalizada. Él decía, bueno, tal vez se puede hacer alguna excepción con los sanitarios, pero no de manera generalizada. ¿Y por qué digo que tiene razón? Porque en un momento en que el déficit fiscal está desbocado y la deuda pública aumenta cada día y marcando nuevos máximos, lo lógico es que el gobierno intentara evitar todos los gastos que pueda. Pero además, en este caso, hay un tema una cuestión elemental de equidad. Porque no es justo que se le suba el salario al colectivo que goza de las mejores condiciones laborales, es decir, los funcionarios, precisamente cuando el sector privado sufre la mayor caída de ingresos en más de un siglo. Ahora, frente a esto, que yo creo que los mismos funcionarios estarían dispuestos a admitir, si realmente es injusto. Bueno, le preguntaron a la ministra de Economía, la señora Nadia Calviño, y ella dijo que se consideraba sorprendida por las palabras del gobernador del Banco de España. Y más aún, se atrevió a defender el aumento de salarios porque dice que eso ayuda a recuperar el consumo y la actividad. Si esto lo hubiera dicho Pedro Sánchez, yo diría, bueno, no entiendo lo que está diciendo, ok. Pero Calviño es una señora educada. Y yo creo que ella sabe perfectamente que está vendiendo pescado podrido. Es decir, sabe que aumentar los salarios a los funcionarios no sirve para recuperar el consumo y la actividad. ¿Por qué? La sociedad se divide en términos tributarios en dos grandes grupos: los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Los asalariados del sector público, por más antipático que resulte decirlo, es uno de los grupos de consumidores de impuestos. Yo ya sé que los funcionarios pagan impuestos, sé que los funcionarios presentan su declaración de la renta, que pagan IVA cuando compran zapatos, cuando van al cine, cuando se toman un café, ya lo sé. Pero en realidad, todos los tributos que ingresan los funcionarios son descuentos sobre una nómina que está financiada al 100% por impuestos pagados por el sector privado. Por eso digo que los funcionarios son consumidores de impuestos, mientras que el sector privado es pagador de impuestos. Entiéndeme bien, esto no significa en absoluto negar el papel imprescindible de ciertos funcionarios para el funcionamiento de una sociedad libre, como el caso de los jueces o los policías. Tampoco implica menoscabar en lo más mínimo el rol fundamental de muchos otros funcionarios. Porque claramente en esta época de pandemia, el caso de los sanitarios, que en algunos casos llegan a tener, un nivel de servicio heroico, porque han tenido que trabajar muchas veces sin el equipo necesario. Lo único que quiero decir, y esto lo puede entender cualquier persona que quiera comprender el tema, es que todo el salario de los asalariados del sector público lo pagan los que trabajan en el sector privado. Por lo tanto, aumentar la remuneración de los funcionarios implica una carga extra en este momento para el sector público, mucho más con el sector público. En el sector privado, en los últimos 12 meses se han perdido más de 800.000 puestos de trabajo, y cuando los salarios en el sector privado han caído un 11% interanual en el segundo trimestre, que es la mayor caída desde 1909. Y peor aún, cuando este gobierno no hace otra cosa más que contratar asalariados, y el número de asalariados del sector público ha superado el máximo histórico de más de 3,3 millones de personas. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, contrata 1.900 personas por semana.
aunque los funcionarios gastaran todo el aumento salarial, la mayor actividad que se derivaría de ese gasto se compensaría por la actividad que será destruida por la carga tributaria adicional que tendría que pagar el sector privado. Es decir, lo que los funcionarios podrían comprar, no lo podrían comprar los del sector privado porque les aumentaron los impuestos. Por lo tanto, el efecto neto es nulo. Pero si el aumento del salario se financia con cargo a la deuda pública, las cosas es todavía peor. ¿Por qué? Porque la deuda pública significa más impuestos a futuro. Pero además, como la deuda pública ya está en un nivel gigantesco, va a haber más desconfianza, y cuando hay más desconfianza hay menos inversión. Y entonces, cualquier efecto positivo que pueda tener el aumento de salarios de los funcionarios en la actividad es más que compensado por la menor inversión que genera el aumento de la desconfianza. Peor aún, esa menor inversión daña la acumulación de capital, es decir, la acumulación de maquinarias, de construcciones, que es la base última de la prosperidad. La acumulación de capital tiene una función social, que es aumentar los salarios, pero si tú destruyes la acumulación de capital, te quedas sin empleo y sin salario. Si tú quieres aprobar un examen y eres un alumno, tienes que estudiar, no te queda otra. Si tú eres la selección de un equipo de fútbol y quieres ganar el mundial, tienes que entrenar, no hay atajos. Si tú quieres aumentar el salario de los funcionarios, lo que tienes que hacer, si eres un gobierno sensato, es alentar el crecimiento del sector privado y el aumento de la productividad. Intentar lo contrario, es decir, aprobar sin estudiar o ganar un mundial sin entrenar, es el fracaso. Y ahora esto para mí es lo peor. El gobierno habla de unidad y dice que este virus lo paramos unidos, pero en realidad divide la sociedad y lo hace a propósito, creando arbitrariamente grupos de privilegiados y de agraviados. En este caso, los funcionarios privilegiados y el sector privado, a los que ni siquiera le dejan trabajar en algunos casos, como en el caso de los bares y los restaurantes, son los agraviados. De un político inescrupuloso y mentiroso, uno realmente lo puede esperar, uno no se puede sorprender. Pero de una señora educada como Nadia Calviño, la verdad que un poco sorprende. Nadia Calviño se está prestando a defender lo indefendible y está manchando su buen nombre. Estoy seguro que algún día se va a arrepentir.